Bienvenidos a este video en el que les voy a hablar acerca de algunos elementos que podrían serles de utilidad en la elaboración de sus clases a distancia, tomando en cuenta que debemos de tener un enfoque didáctico y que pues tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, como son los blogs, como son los chats, como son las redes sociales, que podríamos utilizar de una manera didáctica y que hoy en día pues vemos que generalmente se utilizan como una manera de dispersión, es decir, siempre que nosotros vamos a alguna página de internet, esta nos lleva a otra, a otra, a otra, y pues siempre acabamos encontrando cosas que no queríamos que no queríamos o que no andábamos buscando. Entonces, en este caso, pues sí tenemos que ser muy precisos en cómo vamos a elaborar y cómo vamos a organizar todo el desarrollo de las clases para que sea muy claro para los estudiantes y para que tengamos contempladas todas las situaciones en las que nos podríamos encontrar durante esta situación. Entonces, a continuación vamos a ver algunas de esas recomendaciones. La educación a distancia debe tener un enfoque didáctico. Tenemos el Internet, que ha sido usado con fines de dispersión y entretenimiento, pero ¿qué herramientas podríamos utilizar para cambiar el enfoque a un enfoque didáctico? Bueno, lo primero que hay que pensar es que los estudiantes necesitan reflexionar acerca de los textos literarios, de cómo resolver problemas de las diversas materias. Entonces, estamos de acuerdo que el enfoque didáctico se debe de hacer de alguna manera y lograr la reflexión y por ende el aprendizaje. Para ello podemos utilizar blogs, videos que se crean con la intención didáctica por parte del profesor, ilustrando y aplicando los elementos de análisis. Y llevar una metodología que nos ayude a organizar las actividades que van a realizar los estudiantes para lograr el aprendizaje. Entonces, el primer paso que tenemos que realizar es elaborar una planeación para los estudiantes en la que pues incluya el calendario escolar, se incluya las lecturas o la bibliografía que se va a utilizar durante el semestre, que se ponga la referencia del blog en el que van a estar los elementos y los textos o los materiales que se van a utilizar, y también explicar cuáles son las reglas que van a haber en la clase, y también pues vamos a poner los grupos, vamos a poner las fechas, las lecturas, en el caso de literatura, las actividades, y también vamos a tener actividades de recuperación en el caso de que haya alguna contingencia y de que alguno de los estudiantes no puede entregar sus actividades a tiempo. Para que se pueda recuperar, pues tendrá que hacer esas actividades de recuperación que siempre andan solicitando los estudiantes para poder regularizarse. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos los grupos, tenemos las fechas, tenemos las lecturas o el material que se va a utilizar, las actividades que van a realizar los estudiantes y las actividades de recuperación, que en caso de que tengan algún impedimento, algún obstáculo para entregar a tiempo las actividades, pues tienen la opción de realizar estas actividades de recuperación. Entonces, como ustedes pueden observar, están marcadas también las vacaciones. También tenemos
la parte que corresponde al intersemestre, que la tenemos en esta parte está la evaluación, y después tenemos el intersemestre y tenemos el material, las fechas, el material que se va a leer y lo que se va a hacer. Y pues aquí no hay actividades de recuperación porque pues en el caso del Instituto de Educación Media Superior pues son 2 semanas de intersemestre y pues es demasiado corto para tener un periodo en el que se pueda recibir estas actividades de recuperación. Pero como ustedes pueden observar, pues está todo integrado, está el tipo de evaluación que se va a dar si es a distancia. Aquí vienen los trabajos, tareas, cuestionarios, hay que ser muy específico. Y también las exposiciones y las participaciones que se van a hacer por podcast, que se van a tener que hacer una serie de chats en los que ellos pues den su opinión acerca de los de las distintas actividades, ¿no? Y sobre todo, bueno, aquí está la firma de enterado del estudiante, el grupo, la fecha y la firma de enterado del padre o madre y la firma y la fecha para que también los padres estén enterados de las actividades que tienen que realizar sus hijos y las fechas en las que la tienen que entregar y también que estén enterados de que también tienen la opción de poder, de poder recuperarse pues con estas actividades de recuperación que ya habíamos mencionado en esta parte. Y entonces en este sentido pues esto sería la planeación que se tiene que elaborar para poder organizar a los estudiantes. Por el otro lado, pues tenemos el blog, y tenemos también las instrucciones que se les van a dar a través de un video en el que pues se va a explicar cómo se va a evaluar y cuáles son las alternativas y lo que acabo de explicar en este momento. Entonces en este video pues lo vamos a poder ver. Entonces vamos a ver un pequeño fragmento del video para que ustedes vean pues cómo está. El propósito de este video es darles una orientación acerca de los materiales que vamos a utilizar durante el semestre, así como todos los elementos que ustedes van a necesitar, van a estar en el blog que hemos utilizado desde el semestre anterior. Y que este semestre, a partir de la página 5 del blog, vamos a empezar con el segundo semestre de la materia de lengua y literatura. Yo soy su profesor, Gilberto Galindo Ceciliano, y pues les doy la bienvenida a este segundo semestre y pasamos a las indicaciones sobre cómo vamos a trabajar durante este segundo periodo de la materia. Entonces, como ustedes pueden observar en este blog, pues tenemos este video que nos va a explicar o que le va a explicar a los estudiantes y tanto a los padres de familia cómo se va a trabajar. Enseguida tenemos la planeación para estudiantes, que es lo que acabamos de explicar, cómo se va a estructurar ese calendario y las evaluaciones. También tenemos los textos que se van a utilizar, en este caso las edades de oro del teatro, y entonces aquí tenemos el texto completo para que ellos lo tengan a su alcance y puedan leerlo. También tenemos otros videos que nos van a explicar acerca de algunos elementos de la clase.
El día de hoy damos la bienvenida a Gilberto Galindo, quien nos va a hablar acerca del teatro. Muchas gracias por tu invitación, Orlando. Es siempre un honor estar en Lengua y Literatura para Principiantes. Mucho gusto de tenerte aquí. ¿Y cuál es el tema del que nos vas a hablar hoy? Esencialmente de la tragedia. Entonces, como podemos observar, pues sí tenemos distintos elementos que nos van a ayudar para la clase. También tenemos podcast. Bienvenidos a Lengua y Literatura para Principiantes. Soy Gilberto Galindo Ceciliano. Iniciamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura interna del texto dramático. Primero que nada vamos a hablar acerca del tipo de material que la conforma. Entonces, como ustedes pueden observar, pues aquí tenemos el podcast. Aquí de hecho tenemos también el cuestionario del análisis dramático, una parte de la teoría, un cuadro de la teoría que nos va a explicar cómo se hace el análisis, que ya se llevó a cabo durante el primer semestre. Y aquí tenemos el cuestionario que tienen que contestar con base en las lecturas, como aquí tenemos a Edipo Rey de Sófocles, y tenemos el texto completo, y ustedes pueden observar, bueno, aquí está el texto, está bastante claro, bastante legible. Entonces tenemos también Filoctetes. En la siguiente página tenemos Ajax, tenemos Lisístrata, tenemos Electra, tenemos el auto de los Reyes Magos, tenemos 3 farsas francesas, Los Pasos de Lope, Los Entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra, Fausto de Christopher Marlowe, La Tragedia Española de Thomas Kidd y textos o algunas obras de Shakespeare como Tito Andrónico, como Hamlet, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano y Julio César de William Shakespeare. También tenemos Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz y Las paredes oyen de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces también es importante que durante las clases pues tratemos de que la manera en la que nosotros elaboremos el material didáctico, pues tenga que ver con el objetivo de que se establezca una enseñanza. Entonces, no necesariamente tenemos que estar frente a la cámara. También tenemos pues otras alternativas. Pues aquí podemos, por ejemplo, observar Retorno al hogar de Harold Pinter. Esta obra inicia con la presentación de Lenny, que tiene 30 y tantos. Entonces podemos ver que aquí tenemos un esquema y no necesariamente tiene que aparecer el profesor, pero sí se tiene que escuchar bastante claro y se tienen que hacer una serie de esquemas y de cuadros sinópticos para que el estudiante pueda entender la clase. Aquí tenemos algunos otros ejemplos que de hecho, bueno, se ha hecho el intro con una animación para hacerlo un poco más interesante.
Entonces, como ustedes pueden observar, el material que se ha elaborado, pues siempre tiene o siempre trata de ser atractivo. Culto secreto de Algernon Blackwood. Entonces, como ustedes pueden observar, pues siempre tratamos de buscar o se trata de buscar que la explicación tenga claridad y que tenga también una parte de animación, pero que no se pierda como esta parte del pizarrón. Análisis de historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. En el acto primero, entonces como ustedes pueden observar, pues hay distintas maneras de llevar a cabo estas presentaciones que pues se trata de que sean Fernando y Cho. Se tratan de seguimos leyendo atractivas. La obra, nos vamos dando cuenta de que hay otra historia y otra historia. Entonces, como pueden ustedes observar, pues se utilizan generalmente esquemas y no necesariamente tenemos que aparecer en el video para que esto sea atractivo. Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Entonces, como podemos observar, pues siempre he tratado como de que esté mucho más acercado hacia lo que ellos conocen, como es este pizarrón en el que podemos hacer animaciones, tratando de que no sean animaciones como muy elaboradas, sino que sean animaciones sencillas, pero que tengan que ver con la historia, para que de esa manera ellos lo encuentren como más atractivo, como más fácil de utilizar. Entonces, estas son algunas de los tips y de las estrategias que he estado utilizando y que espero que les haya servido. Recuerden que primero tenemos estas instrucciones para la materia, después tenemos la planeación con las fechas, con las actividades de recuperación. Eso es muy importante porque siempre solicitan en algún momento algún tipo de recuperación. Entonces, si nosotros lo tenemos desde un principio, pues ya lo tenemos. Y sobre todo, bueno, que tengamos organizado el blog, que este blog está en EduBlogs y que es un sitio en el que es gratis y nada más es que organices
organices tu material y que tengas tus contenidos y que lo ordenes y ya nada más tendrás la página o la dirección que tenemos acá arriba, Orlando 0637.edublogs.org. Y entonces esto es lo único que le tienes que dar a tu estudiante y tu estudiante pues ya tiene aquí todo el material preparado y organizado de manera que pues no habrá ningún impedimento para que el estudiante realice las actividades que se le han encomendado. Entonces, esa es una de las maneras. Este es un ejemplo de cómo se podrían presentar los materiales. Obviamente, bueno, está basado en la materia de lengua y literatura, pero pues lo único que se necesita es organizar los contenidos de cualquier materia y simplemente utilizar tanto si estamos hablando de las animaciones o si estamos hablando de los videos, pues siempre hay una manera pues de hacer alguna animación con, eh, con las otras materias, ¿no? Y de hecho, bueno, hay algunos programas en los que pues están algunos elementos tridimensionales, tanto para química, para física, para matemáticas, y entonces pues esto es una manera de un acercamiento basado en la experiencia que se tuvo este semestre pasado y también pues en las experiencias anteriores que se han tenido con los grupos, de que necesitan siempre tener una guía de lo que van a hacer porque de repente no son muy organizados y los estudiantes pues no vienen como con esa visión de tener organizado todos los elementos que va a realizar. Entonces esto sería como todos los tips que les quería compartir. Espero que les sea de utilidad, espero que los puedan aplicar, espero que sea una manera de compartir las experiencias que se han tenido con esta educación a distancia, porque pues siempre no hay como una guía, sino que se tiene que ir creando, se tiene que ir modificando de acuerdo a las necesidades que se van teniendo. También otro elemento importante es que, por ejemplo, existe un chat que se llama Telegram. En este chat, pues la ventaja que tenemos es que todo se guarda en la nube, de manera que en el teléfono no hay archivos que estén bloqueando la memoria, ¿no? Porque ese es otro de los problemas que detecté, que algunos estudiantes pues manifestaban que su teléfono se había saturado, seguramente no por los trabajos que tenían que entregar, sino por algunas otras cosas, pero bueno, entonces decían que sus teléfonos se habían saturado y que pues ya no podían guardar o ya no podían subir sus trabajos. O también, bueno, con la intención de que obligar a sus padres a que les compren un teléfono más reciente, pero bueno, entonces ese es otro de los tips que quería compartir con ustedes, que está esta otra aplicación de mensajería en la que pues ellos si mandan sus trabajos pues no les va a causar ningún impedimento ni se les va a saturar su memoria. Entonces, pues creo que a grandes rasgos eso es todo lo que tenía. Aquí puse análisis de las lecturas programadas, que es mi canal de YouTube, en donde pues tengo todos los videos que hice sobre las clases, sobre los cuentos, sobre las obras de teatro, donde hay explicaciones detalladas con esquemas para que ellos puedan hacer una comparación y para que puedan corregir sus cuestionarios. Entonces tenemos aquí por eso análisis de las lecturas programadas. Entonces, pues, este es algunos elementos que yo quería compartir con todos ustedes. Espero
que les sea de utilidad y pues seguimos, seguimos innovando y seguimos experimentando con nuevas cosas para pues que se lleve a cabo este proceso de aprendizaje en el que pues haya una reflexión y también que pues todos los elementos que tenemos pues que sí ya se les dé un enfoque un poco más didáctico y no solo de entretenimiento. Muchas gracias.